En 1984, Nike estaba, digamos, contra las cuerdas. Y por otro lado, un novato llamado Michael Jordan estaba a punto de firmar un contrato. Pero ojo, esto no era un simple acuerdo por unas zapatillas. Fue el documento que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Cómo es posible que un único contrato haya podido redefinir por completo el mundo de los deportes, del marketing y en general de los negocios? Porque hay que entender algo desde el principio. No estamos hablando solo de un zapato, estamos hablando de una auténtica revolución empresarial. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la historia. Para entender la locura que fue este acuerdo, tenemos que viajar a 1984 y ver el riesgo gigantesco que Nike estaba a punto de correr. A ver, pongámonos en situación. El riesgo era altísimo. Por un lado, Nike era una empresa de zapatillas para correr a la que no le estaba yendo nada bien financieramente. Y por el otro, Michael Jordan, un novato total, no había jugado ni un solo minuto en la NBA. Y, para colmo, él ni siquiera quería firmar con Nike, él prefería Adidas. Ahora, lo que vemos aquí es la verdadera dimensión de la apuesta de Nike. En esa época, los contratos más importantes para las estrellas rondaban los $100,000 al año. ¿Y qué hizo Nike? Le ofreció a un novato $500,000 anuales, o sea, 5 veces más de lo normal. Una cifra que en ese momento nadie podía creer. Claro, con una inversión tan gigantesca la presión era brutal. Para cubrirse las espaldas, Nike metió unas cláusulas de salida pero muy estrictas. Jordan tenía que cumplir por lo menos una de estas 3 cosas en sus primeros años: ser el novato del año, ser elegido para el All-Star o promediar 20 puntos por partido. Si no lograba ninguna, Nike podía romper el contrato. ¿Saben qué pasó? Pues que Jordan cumplió las 3 en su primer año. Así de simple. Pero el éxito no llegó tan fácil. De hecho, casi de inmediato, se encontraron con un problema enorme. Y es justo aquí donde la historia da un giro genial, porque convirtieron un obstáculo legal en una de las campañas de marketing más legendarias de la historia. Y el villano de esta parte de la historia es una regla de la NBA, la regla de uniformidad. Básicamente decía que las zapatillas de los jugadores debían ser como mínimo 51% blancas. El problema es que las nuevas Air Jordan 1 rojas y negras rompían esa regla por completo. La consecuencia no se hizo esperar, una multa de $5,000. Pero no era una multa y ya. No, la NBA le iba a cobrar esa cantidad a Jordan por cada partido en el que se atreviera a usar esas zapatillas. Y aquí es donde Nike hizo una genialidad. En lugar de acobardarse y cambiar el diseño, decidieron pagar cada una de las multas. Y con esa jugada maestra convirtieron la sanción en su mejor publicidad, la icónica campaña Banned. El eslogan era brillante. La NBA las prohibió en el juego. Afortunadamente, la NBA no puede evitar que las uses. De repente, ya no vendían zapatillas, vendían rebeldía. Esa campaña fue legendaria, sí, pero el verdadero cambio, la revolución de verdad, estaba en la letra pequeña del contrato. Y es aquí donde este acuerdo cambió el juego para siempre. El cambio de paradigma fue legal. El modelo de siempre era como un arrendamiento. La marca pagaba una tarifa fija para usar la imagen del atleta. Punto. Pero el modelo Jordan creó una asociación. Jordan ya no era un empleado o un patrocinado más, ahora era un socio del negocio. Y todo se puede resumir en este número. La cláusula que lo cambió absolutamente todo fue una regalía de aproximadamente el 5%. Por primera vez en la historia, un atleta no solo iba a cobrar un sueldo fijo, sino que se iba a llevar un porcentaje de cada producto vendido con su nombre. El resultado de este nuevo modelo, pues, fue una locura. Nike esperaba, con mucho optimismo, vender $3 millones en 3 años. La realidad es que vendieron $126 millones en el primer año. Esto no solo destrozó cualquier proyección, sino que le hizo ganar a Jordan millones de dólares en regalías desde el día 1. Pero ese éxito increíble fue solo el principio, el primer paso. Ahora vamos a ver cómo esa simple asociación se transformó en un verdadero imperio. Esta cronología es clave para entender la evolución. En el 84 se firma el contrato. En el 85 las ventas explotan. Pero el momento decisivo llega en 1997. Después de más de 10 años de un éxito arrollador, la línea Air Jordan se independiza y se convierte en Jordan Brand, una empresa propia, una subsidiaria dentro de la misma Nike.
Y esta tabla lo deja clarísimo. Otros atletas de élite, incluso hoy, tienen una línea de productos dentro de una marca. Michael Jordan, en cambio, es dueño de su propia submarca dentro de Nike. Su logo, el Jumpman, es una marca registrada independiente, y él no recibe un porcentaje de un producto, sino de los ingresos de toda la Jordan Brand. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo este imperio? Bueno, el impacto sigue siendo impresionante incluso hoy en día. El legado más importante de este contrato es este. Transformó la figura del atleta. Pasaron de ser simples caras bonitas que recibían un cheque a convertirse en plataformas de negocio, en verdaderas corporaciones. Básicamente, creó el manual para el atleta empresario moderno. Y si queremos una prueba del poder a largo plazo de este acuerdo, solo hay que ver esta cifra. Hoy, décadas después, Jordan gana aproximadamente esta cantidad cada año, solo de Nike. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble de todo lo que ganó en salarios durante su increíble carrera en la NBA. Al final, toda esta historia nos deja pensando. El modelo Jordan cambió el deporte y el marketing para siempre al convertir a una persona en una marca. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otra industria será la próxima en ser transformada por una idea así de poderosa?